Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo, enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Identificación del peligro químico en la GTC 45 y metodologías complementarias. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Sanabria, muy pero muy buenas tardes y bienvenido. Wilmer, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes el día de hoy. Voy a hacer, el objetivo de este seminario es continuar. Primero, agradecerle a Positiva Compañía de Seguros la confianza asignada. Este ya es nuestro tercer año que vamos a hablar de peligros químicos. Y el objetivo es organizarlo y aplicarlo a la seguridad y salud en el trabajo desde el insumo que es la matriz de peligros, que es nuestro primer producto que hacemos en seguridad y salud en el trabajo. Por ello, voy a comenzar, perdónenme un segundo, que siempre me toma el pelo la pantalla. Voy a comenzar con esta frase del profesor Stanislaw Bachrach, profesor de biotecnología, que dice: el placer de la química que nos permite decir me siento bien es encontrar soluciones a los desafíos. En seguridad y salud en el trabajo tenemos una gran cantidad de desafíos frente a lo que es el manejo seguro de productos químicos, de sustancias químicas, de materiales peligrosos, de como le queramos llamar. Pero es un gran placer encontrar esa solución a los desafíos, pero para encontrar las soluciones a los desafíos debemos tener una correcta identificación de peligros. Por ello, vamos a comenzar el día de hoy con, nuestra sección de Evaluémonos. Y Wilmer, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero Sanabria. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo lo hacemos al inicio y al final de nuestra acción educativa. La idea del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el sondeo final saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Vamos a empezar entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, la identificación de peligros químicos en la GTC 45 versus 2012 se realiza a partir de A, los peligros intrínsecos de los productos químicos, B, la vía de exposición ocupacional de los productos, C, el estado natural de los productos químicos, D, las consecuencias de los productos químicos. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo inicial. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados son A, los peligros intrínsecos de los productos químicos, un 42% de respuesta. B, la vía de exposición ocupacional de los productos, un 22%. C, el estado natural de los productos químicos, un 10%. D, las consecuencias de los productos químicos, un 26%. Muchísimas gracias a todos. Pasaremos a nuestra segunda pregunta.
Nuestra segunda pregunta nos dice, para determinar el riesgo debido a la exposición de productos químicos se hace necesario A. Identificar peligros bajo la metodología GTC 45 versus 2012. B. Aplicar metodologías cualitativas para la determinación de riesgo químico. C. Hacer mediciones higiénicas de los productos químicos. D. Todas las anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados son A. Identificar peligros bajo la metodología GTC 45 versus 2012, un 17% de respuesta. B. Aplicar metodologías cualitativas para la determinación del riesgo químico, un 3% de respuesta. C. Hacer mediciones higiénicas de los productos químicos, un 1%. D. Todas las anteriores, un 79% de respuesta. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, en la jerarquización de controles para peligro químico, el más importante es A. Control por eliminación. B. Control de ingeniería. C. Control administrativo. D. EPPs. Vamos a darle 15 segundos igualmente a nuestros participantes para que respondan nuestra última pregunta de este sondeo inicial. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados fueron A. Control por eliminación, un 22% de respuesta. B. Control de ingeniería, un 20%. C. Control administrativo, un 10%. D. EPPs, un 48% de respuesta. Muchísimas gracias a todos por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de la acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Sanabria. Wilmer, muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Tenemos harto trabajo el día de hoy. Esta es nuestra ruta de conocimiento para este año. Estamos aquí en el título 1. Como se pueden dar cuenta, esta ruta fue diseñada pensando en cómo se articula el programa de manejo seguro de sustancias químicas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta la normatividad o la amplia normatividad que salió el año pasado. Y vamos a comenzar. Dentro de nuestro seminario del día de hoy tenemos 3 momentos. El primer momento vamos a hablar de identificación de peligros, GTC 45 versión 2012, aplicable a peligros químicos. Vamos a hacer ese zoom en peligros químicos de la GTC 45 versión 2012. En un momento 2 vamos a hablar de las metodologías cualitativas para la valoración del riesgo químico, conectándolo con esa identificación del peligro y con esa normatividad actual vigente en el tema. Y en un momento 3 vamos a hablar de la aplicabilidad de las mediciones higiénicas para la valoración del riesgo químico. Nuevamente, esto es una introducción que, como ustedes se pueden dar cuenta, se ampliará a lo largo de la ruta, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que en nuestro seminario 4 vamos a hablar de las metodologías simplificadas, metodologías cualitativas. En nuestro seminario 5 vamos a hacer ese zoom en las metodologías cualitativas. En nuestro seminario 6 vamos a hacer ese zoom en las mediciones higiénicas para entender cómo se articulan de una forma correcta precisamente lo que es la identificación y el control. Porque los controles son viables, útiles, prácticos y efectivos en la medida en que la identificación es correcta. Por ello, nuestro objetivo general es establecer la forma correcta para la identificación del peligro químico acorde al análisis integral de la peligrosidad de los productos, las condiciones del proceso y las características del puesto de trabajo a partir de las metodologías existentes. Como objetivos específicos, vamos a tener, en el primer objetivo específico, establecer criterios para la identificación correcta del peligro químico aplicando GTC 45 versión 2012 y la respectiva valoración y evaluación del riesgo.
En el objetivo específico 2, comprender la aplicabilidad y el uso de las metodologías cualitativas para la valoración y evaluación del riesgo químico. Y como objetivo específico 3, definir los criterios a tener en cuenta para la aplicabilidad de las mediciones higiénicas y también, un abrebocas, desde el punto de vista de las metodologías técnicas aplicables a este tema. Vamos a arrancar con los conceptos ocupacionales. Si no tenemos claro la química, los conceptos básicos de la química, pues vamos a cometer errores. Cuando hablamos de productos químicos, tenemos que categorizarlos. Esta es una categoría muy simple. Es, como diría alguien, de séptimo grado. Es más, de cuarto de primaria. Hablamos de sustancias puras, es decir, que tienen un solo elemento, un solo elemento o un solo compuesto. Cuando hablamos de un solo elemento, estamos hablando, por ejemplo, del oxígeno, que tiene solamente que tiene 2 átomos de oxígeno, pero el elemento como tal es el oxígeno. Hablamos de metales cobre. Usualmente esos son elementos, pero también hablamos de compuestos. Un compuesto es el agua, otro compuesto es, por ejemplo, las aleaciones. Las aleaciones son un compuesto porque es una mezcla tanto de cobre como puede ser cobre paladio, etc. Tenemos compuestos donde hay una interacción química entre los diferentes elementos. Tenemos mezclas. Mezclas, es decir, tenemos varios elementos. Entonces tenemos mezclas, ya que los vamos a definir en el siguiente aparte. Pero cuando hablamos de sustancias puras y de mezclas, hablamos de en qué estado se encuentran, cuál es el estado de la materia. Cuando hablamos del estado de la materia, estamos hablando de sólido, polvos y fibras. Cuando hablamos de polvos, hablamos de un diámetro pequeño, de un diámetro grande, lo vamos a aclarar ahorita. Hablamos de líquidos, de acuerdo a sus propiedades físicas. Tenemos líquidos con una densidad cercana al agua. Tenemos líquidos que son bastante pesados. Tenemos líquidos que son los aceites que tienen una viscosidad, que tienen diferentes propiedades a fluir. Y esto es importante, ¿por qué? Porque como les decía en un seminario previo de alguna vez, cuando hablamos de compuestos orgánicos e inorgánicos, lo orgánico y lo inorgánico es lo que definen las propiedades físicas de los materiales. Entonces, por eso es que en líquidos tenemos diferentes características y diferentes propiedades, y eso es muy importante desde el punto de vista ocupacional. Y cuando hablamos de mezclas, tenemos que hablar de gases necesariamente. Y démonos cuenta que aquí estamos hablando de los 3 estados de la materia básicos: sólido, líquido, gaseoso, gases. Gases en estado natural, el aire; gases en estado natural, el gas natural con el que cocinamos. Estamos hablando de gases. Pero también hablamos de gases comprimidos como el nitrógeno de las clínicas, el oxígeno de las clínicas, el nitrógeno que viene en balas para inflar bombas, el helio que también se utiliza para inflar bombas. Es decir, hablamos de los gases que vienen en un cilindro, o como se llama, o como lo conocemos de forma natural, en una pipeta. Mientras que cuando hablamos de mezclas homogéneas, es decir, que se encuentran en una sola fase, o mezclas heterogéneas. Hablemos de mezclas homogéneas en estado sólido. Las aleaciones, como les decía, es un sólido que tiene 2 metales, pero que están en una sola fase. Hablemos de algo mucho más corriente. El tinto. El tinto es una mezcla. Es agua más los extractos del café que se cuelan y queda en una sola fase, estado líquido. Hablar de mezcla de gases homogéneas, el aire. El aire es una mezcla de gas porque el aire está compuesto por oxígeno, por nitrógeno y por otros en menos cantidades. Y hablamos de mezclas heterogéneas, es decir, 2 o más fases. Y vamos a empezar también de cosas muy prácticas y muy del día a día. Los juguitos, esos que venden en botella o en caja que dice agítese antes de consumir. Toca agitarlos, ¿por qué? Porque cuando uno los encuentra, el sólido se encuentra en la parte de abajo, el líquido se encuentra en la parte de arriba, y toca agitarlo para que tengamos un
coloide, o también se puede llamar en algunos casos una suspensión, pero el término técnico usualmente es coloide. También hablamos, por ejemplo, cuando estamos, las personas que cocinan, cuando tienen el agua en la olla y le agregan el aceite, pues vamos a tener dos fases. El agua está en la parte baja y el aceite está en la parte de arriba. Es decir, vamos a encontrar siempre dos fases. Estamos hablando de una mezcla heterogénea. Como ejemplos, las suspensiones, el humo. El humo es material particulado en una corriente gaseosa. Los coloides son dos líquidos o un sólido que se encuentra suspendido en un líquido. También hablamos de geles. Y hablamos de mezclas gruesas, sólidas, por ejemplo, la gravilla y el hormigón. Entonces estamos hablando de esa heterogeneidad. Y esto también es importante para lo ocupacional, claro que sí, es fundamental. Y es fundamental ¿por qué? Porque cuando hablamos de la vía de ingreso, debemos tener totalmente claro el estado de la materia en que se encuentra el producto químico. Cuando hablamos de sólidos, entonces ahorita tenemos todo el bombo y toda la tendencia sobre material particulado. Pero se les olvida explicarnos que el material particulado, desde el punto de vista o desde el alcance ambiental, es material particulado por debajo de 10 micras. ¿Por qué? Porque se queda en vías respiratorias altas, porque bueno, tiene una serie de incidencias. Pero cuando ya hablamos de fracción respirable del material particulado, ya estamos hablando de un alcance puramente ocupacional, donde esos polvos, esa fracción respirable de material particulado, al tener menos de 5 micras, entra por vía respiratoria y se va a depositar en pulmón. Y dependiendo de la naturaleza de ese material particulado, de esa fracción respirable de material particulado, vamos a tener un ingreso a torrente sanguíneo o vamos a tener un depósito y una acumulación en pulmón. La vía de ingreso, pues como lo pueden como se puede concluir, la vía es inhalación. La vía dérmica, no, pues se puede depositar en pliegues de piel, pero con una correcta higiene, pues los vamos a retirar. Entonces no hay penetración en piel. A diferencia de los líquidos. Cuando tenemos líquidos no volátiles, es decir, líquidos que no generan vapores, cuando hablamos de la volatilidad, estamos hablando de la capacidad de evaporarse a condiciones de temperatura y presión normales en el ambiente en donde nos encontramos. Hablamos de un ingreso por vía dérmica, por vía ingestión, accidental o intencional, por vía parenteral. ¿Cuál es la vía parenteral? Cuando hay una herida en piel o cuando se atraviesa la piel por un elemento cortopunzante. Y también hablamos de un contacto ocular por salpicadura. Y es importante porque la consecuencia depende ¿de qué? De la peligrosidad del producto. Entonces aquí no estamos hablando todavía de daño, estamos hablando de vía de ingreso asociado al estado de la materia. También, si son orgánicos, van a penetrar por vía dérmica. Si son inorgánicos, pueden generar un daño sin entrar a la vía dérmica, pero sí generando un daño directamente en la vía dérmica. Estamos hablando de quemadura, estamos hablando en temas de contacto ocular, también quemadura en ojos por salpicadura. Pero hablemos de los líquidos volátiles. Los líquidos volátiles, como les decía, son los que tienen la capacidad de generar vapores a condiciones ambientales. Y entonces es que los vapores se parecen a los gases desde el punto de vista de su estructura molecular. Venga, ¿para qué vamos a complicar lo que no es complicable, lo que es fácil? Si usted tiene un gas, pues va a tener una vía. Si usted tiene un vapor, va a tener vía inhalación, pero la forma de identificarlo es un gas, lo identificamos porque está en una bala, porque tenemos gas natural, ¿sí? Principalmente. Pero los vapores no van a estar si no tenemos líquidos y si no tenemos condiciones de temperatura en nuestro proceso, porque podemos tener un líquido no volátil,
pero nuestro proceso lo lleva a 60, 70, 80 grados y entonces va a haber una generación de vapores. Es decir, sin líquido no hay vapor. Mientras que el gas existe, está solito o no está. Así de fácil. Entonces, no empecemos a confundir o a utilizar criterios técnicos que realmente, pues, en este momento no son necesarios para hacer una identificación inicial del peligro químico. Nos vamos a los gases, que también es una vía ocupacional. La vía de ingreso es vía inhalatoria, porque los líquidos volátiles, es decir, los vapores, también tienen una vía de ingreso contacto ocular, porque precisamente, como son vapores, van a llegar ¿a dónde? A los ojos y pueden generar unos efectos indeseables en ojos. Y es que tengo gafas, pero si usted tiene vapores y tiene unas gafas industriales que no son las correctas, pues va a entrar a ojos tranquilamente porque el vapor pues entra por los espacios que se encuentran entre las gafas y la piel de la cara. Es importante identificar esto. Y las mezclas, pues la vía de ingreso va a depender de las propiedades de la mezcla. Si estamos hablando de un hormigón, pues va a entrar vía inhalatoria y también va a tener un ingreso vía dérmica, pero si estamos hablando de un líquido, pues depende del líquido, si es un líquido orgánico, si es un líquido inorgánico y otras variables. ¿Sí? La parte de líquidos no volátiles realmente a veces se vuelve un poco más dispendiosa desde el análisis en relación con la vía de ingreso. Y para hacer un análisis integral en la valoración del riesgo, aquí estamos hablando de identificación de peligros, ¿sí? Identificación de peligros por estado de la materia. No estamos hablando todavía de peligrosidad, sino cómo se encuentra la sustancia química asociada a la vía de ingreso. Y aquí ya estamos hablando de valoración. Para hablar de valoración debemos tener en cuenta qué aspectos. Pues la peligrosidad intrínseca del producto y la vía de ingreso también. Entonces aquí ya empezamos a articular variables que son los peligros intrínsecos de la sustancia y lo que les mencionaba anteriormente, el estado de la materia, para poderlo asociar a la vía de ingreso, que es el primer paso para el estudio del efecto en salud de las sustancias. Pero debemos también hablar de la exposición por condiciones de proceso. Entonces, cuando estamos hablando de exposición por condiciones de proceso, estamos hablando de la concentración de la sustancia, la frecuencia a la cual nos vemos expuestos y el tiempo que duramos en haciendo la tarea, es decir, en la labor para la cual fuimos contratados, para poder estimar realmente el nivel de exposición y las características del puesto de trabajo y estandarización del proceso, que es lo que nos va a poder establecer el nivel de deficiencia. Entonces, démonos cuenta. El nivel de consecuencia está asociado a la peligrosidad del producto y a la vía de ingreso. El nivel de exposición, pues a las condiciones del proceso. Y el nivel de deficiencia a las características del puesto de trabajo y estandarización del proceso. Es un análisis integral. Uno no puede decir que el riesgo existe por el solo hecho que haya un producto que tenga, voy a poner un ejemplo, que me hicieron una pregunta que día. ¿Y cuáles son los controles que debemos implementar para sustancias cancerígenas? Los mismos que para sustancias no cancerígenas. ¿Por qué? Porque es que yo no genero una medida de intervención por peligrosidad de la sustancia, sino por la presencia del contaminante en el lugar de trabajo. Y la presencia del contaminante está asociada a la propiedad de la materia, al estado de la materia del contaminante y su ingreso en el organismo. Entonces es importante que tengamos claro esos criterios. Y entonces finalmente, por fin llegamos a nuestro primer momento, que es GTC 45. En GTC 45, inicialmente, si no estoy mal, estamos en un proceso de actualización de GTC 45 versión 2012. Ya está viejita, ya tiene 10 años.
Y esta GTC 45 dio una identificación de peligros a partir del estado de la materia. Llama la atención, y me llamó mucho la atención, y siempre me ha llamado mucho la atención porque conduce a una, ¿cómo decirlo? A situaciones que a veces no son tan amigables desde el punto de vista para la elaboración de la matriz de peligros. Separan polvos orgánicos e inorgánicos de material particulado. Pues es que el material particulado son polvos orgánicos e inorgánicos, ¿sí? La diferencia o la categorización que tratan de hacerle es el tamaño de la partícula. Fibras, pues las fibras también es estado sólido. Entonces tenemos 3 categorías para estado sólido. Después nos dicen líquidos, nieblas y rocíos. Pues los líquidos, nieblas y rocíos, pero y entonces cuando no tenemos líquidos en nieblas y rocíos, sino tenemos líquidos volátiles, entonces, ¿ahí de dónde? No, pues es que está gases y vapores. Uh-huh. Pues claro, porque es bien inhalación, pero sí, entonces empieza uno a confundir los criterios. Y después nos ponen humos metálicos y no metálicos. Pues el humo metálico y no metálico lo podemos también poner al ladito de los polvos orgánicos e inorgánicos o el material particulado, porque finalmente un humo es un material sólido que está en una corriente de aire. ¿La corriente de aire será peligrosa? Toca mirar. Depende de los contaminantes que lleve, o sea, los contaminantes gaseosos que lleve esa corriente de aire. Pero si no lleva contaminantes la corriente de aire, si no es el material particulado que se encuentra suspendido, pues realmente lo que nos va a hacer daño es ese material particulado suspendido en la corriente de aire, pues lo que estamos identificando en la exposición. Y después, en condiciones de seguridad, nos dicen tecnológico, explosión, fuga, derrame e incendio. Y entonces esta explosión, fuga, derrame o incendio, pues debemos asociarlo a los líquidos. Y no solamente a los líquidos nieblas y rocíos, sino a los líquidos en general, a los líquidos inflamables, a los líquidos comburentes. Una explosión, que es lo que he mencionado desde hace rato, no se da solamente por la presencia de un producto explosivo, sino también por una condición de presión y temperatura de un líquido que es volátil y que a una temperatura determinada, pues genera tantos vapores que va a generar esa explosión. Es como la olla a presión. El agua no es un explosivo, el agua es un líquido no volátil, pero a condición de presión y temperatura la olla a presión explota. Y es a partir de productos químicos. Fuga. Las fugas están asociadas a gases, no a líquidos, sino a gases. Es un evento, es una consecuencia por un daño del envase, por fatiga de material, o por choque, o por etcétera. O por daños de sistemas, o por fallas en el sistema. Derrame es cuando hablamos de líquidos. Y un incendio, pues se puede generar ya sea por un gas, ya sea por un líquido volátil, es decir, por los vapores de un líquido, o por líquidos no volátiles. Entonces, claro, lo que pasa es que esa diferenciación tratan de hacerla desde el punto de vista de la seguridad, es decir, el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Pero tenemos que los líquidos, nieblas y rocíos pueden generar un accidente de trabajo si es un líquido corrosivo. Entonces, démonos cuenta que no hay necesidad de tener esta separación, sino de identificar las características del peligro desde el punto de vista de las propiedades intrínsecas del producto químico. Y entonces he hecho estas tablitas, esta tabla de elaboración propia, en el que estoy tratando de asociar el peligro desde el punto de vista del estado físico de la materia, su categorización, la relación, como les decía, el nivel de eficiencia, el nivel de exposición y el nivel de consecuencia.
Cuando hablamos de polvos inorgánicos y fibras, hablamos de neumoconiosis. Para productos que tienen unas TLVs específicas, hablamos de sílice, hablamos de asbesto, hablamos de antraceno. Y entonces, aquí en el nivel de consecuencia es muy importante relacionar las GATIS que tenemos de cáncer ocupacional, tenemos la GATIS de neumoconiosis, y neumoconiosis encierra antracosis, silicosis, bueno, y otras precisamente por polvos inorgánicos y fibras. Mientras que cuando hablamos de polvos orgánicos, hablamos de enfermedades del sistema respiratorio y asma ocupacional. Pero algunos polvos orgánicos, harinas, están identificados como polvos inflamables o polvos explosivos. Entonces tenemos que hablar del peligro físico desde el punto de vista del accidente de trabajo. Y entonces aquí empezamos a asociar el programa de prevención de accidentes mayores. ¿Cómo se encuentra la exposición? La exposición va a ser directa por uso de la sustancia e indirecta para trabajadores que no usan las sustancias o que no están manipulando las sustancias, pero que se encuentran en el área de trabajo por contaminación del aire interno. ¿Y el nivel de deficiencia cuál va a ser? Pues la falta de controles asociados a la contaminación del aire interno. Estamos hablando principalmente de controles de ingeniería por falta de ventilación o acumulación de contaminantes en este aire interno. Cuando hablamos de líquidos, pues hablamos de, como les decía, líquidos con peligros físicos, inflamable, comburente, etc. Y entonces aquí tenemos que asociar necesariamente lo que es la condición de seguridad tecnológica. Derrame también, se da derrame. Pero el derrame es porque hay un daño de materiales, no es por el peligro de la sustancia como tal, sino porque el envase en el cual viene el producto se rompió, se dañó en la logística, en el transporte, bueno, etcétera, etcétera. Le pudo haber pasado algo al envase. Y, como les digo, nuestro punto de atención son los peligros físicos. Los niveles de eficiencia están asociados ¿a qué? A las condiciones de almacenamiento y a los controles administrativos. Y entonces es ahí donde quiero que le presten atención al tema de los diferentes controles, que es una pregunta que se hizo al comienzo de este seminario. El nivel de exposición es una exposición indirecta, porque el trabajador no está en contacto con el producto químico, pero porque lo está manipulando a través de un envase cerrado, principalmente. Pero es por una condición de temperatura, de almacenamiento, etcétera, o de daño en los envases, que puede haber un derrame o puede generarse un incendio, y si hay un incendio, pues va a haber una explosión, o porque, y lo he visto, el envase tiene un líquido volátil y hay una temperatura que no corresponde y el envase se sopla, y al soplarse el envase, pues tiende mucha más la probabilidad de generar la explosión o de generar un derrame por fatiga de material. Entonces tenemos que tener en cuenta la explosión, el incendio, los derrames, y la consecuencia va a ser quemaduras y muertes, y nos vamos a remitir también al programa de prevención de accidentes mayores. Pero en los líquidos, desde el punto de vista de la higiene, pues tenemos que tener en cuenta el ingreso por vía dérmica, y es cuando hablamos del nivel de deficiencia asociado a la selección incorrecta o ausencia de ¿qué? De elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque hay una exposición directa, donde el nivel de consecuencia va a ser una dermatitis por contacto o una quemadura por contacto con un producto corrosivo. Pero cuando hablamos de líquidos en nieblas y en rocío, estamos hablando de un líquido en un tamaño de partícula muy pequeño, que es cuando estamos hablando del ingreso por vía inhalatoria. Y de los líquidos volátiles, que también ingresan por vía inhalatoria por la generación de vapores. Nuestro nivel de deficiencia también está asociado a la falta de controles en relación con la contaminación del aire interno, y el nivel de exposición también va a ser, como en otros que ya había mencionado, una exposición directa a los trabajadores que usan los productos y una exposición indirecta
por contaminación. Pero es que el trabajador tiene elemento de protección personal. ¿Cuánto le va a durar el elemento de protección personal si tengo un aire muy contaminado? Entonces, es que en el nivel de deficiencia no se está identificando el elemento de protección personal. Pues es que el elemento de protección personal no tiene efectividad si el aire se encuentra muy contaminado. Por eso estoy poniendo y por eso estoy identificando dentro del nivel de deficiencia el más importante, que son los controles de ingeniería para este caso. Nivel de consecuencia, dependiendo del peligro a la salud de las sustancias, podemos encontrar eventos por toxicidad aguda, es decir, efectos en la salud dentro de las 24 horas siguientes al contacto con el producto, plaguicidas principalmente. Los plaguicidas es uno de los ejemplos más específicos de lo que son los líquidos, nieblas y rocíos, porque lo que hace la bombita es coger ese líquido y fragmentarlo en partículas, que es lo que se transporta por la corriente de aire. Cuando hablamos de toxicidad aguda, como es en los siguientes 24 horas a la exposición, pues tenemos que hablar necesariamente de un accidente de trabajo, pero también debemos hablar de toxicidad subcrónica y crónica, es decir, generación de enfermedad laboral. ¿Cuál es la subcrónica? La subcrónica está cuando hay una exposición de semanas o antes de 3 meses. Y la crónica es cuando el efecto se da después de 3 meses de exposición. Y hablamos de la corrosión, cuando hay contacto de la piel con el producto corrosivo, de ojos con el producto corrosivo, pues vamos a tener una quemadura que nos va a generar un accidente de trabajo. Hablamos de gases comprimidos y gases ya por contacto del gas como tal. Entonces hablamos de vía inhalación. Cuando hablamos de gases comprimidos, estamos hablando también de transporte interno, de almacenamiento, de separación. Vamos a tener una exposición indirecta y dentro del nivel de consecuencia vamos a tener explosión, incendio, quemadura, pérdidas materiales, muerte. También tenemos que empezar a evaluar la pertinencia del programa de prevención de accidentes mayores. Cuando tenemos gases, por ejemplo, gas natural u otros, tenemos espacios confinados. Es un ejemplo perfecto de lo que es la exposición directa a gases y su ingreso por vía inhalación. Pues tenemos falta de controles asociados a la contaminación del aire interno. Hablamos de la exposición directa para las personas que están usando las sustancias o la exposición indirecta, es decir, los trabajadores que están expuestos a la contaminación de ese lugar. Y tenemos las mezclas, como les decía, unos metálicos y no metálicos, también falta de controles asociados a la contaminación del aire, exposición directa y exposición indirecta, y el nivel de consecuencia pues va a estar asociado al peligro, a los peligros a la salud que tengan las sustancias, que nos puedan generar una toxicidad aguda, accidente de trabajo, toxicidad subcrónica y crónica, enfermedad laboral. Y con este panorama totalmente claro, ahí sí podemos definir el nivel de probabilidad, donde el nivel de probabilidad es el nivel de deficiencia por el nivel de exposición, y el nivel de riesgo, que es el nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Entonces, nivel de consecuencia, enfermedad reversible, irreversible, efecto crónico a largo plazo y muerte. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta que tenemos totalmente claro nuestro panorama desde el punto de vista de la caracterización, es decir, de la valoración del riesgo a partir de la identificación del peligro. Esta es nuestra primera evaluación, nuestro punto de partida para hacer la matriz de peligros a partir de GTC 45 versión 2012. Ahora nos vamos a la valoración cualitativa del riesgo, es decir, valoración complementaria. Yo ya establecí en mi matriz de peligros que tengo un peligro por sustancias químicas, ya sea por accidente de trabajo, por enfermedad laboral o por condiciones de seguridad tecnológico. Lo califiqué, lo valoré, lo evalué, dije cuáles eran los controles, etcétera, etcétera.
pero a partir de eso hago una priorización. Y de acuerdo a esa priorización y a la naturaleza de los peligros y la actividad económica de la empresa, digo, hay que hacer una evaluación complementaria. Y esa evaluación complementaria de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo está estipulada en el decreto 1072 del 2015, en el artículo 2.2.4.6.15, que habla de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, específicamente en el parágrafo 2. ¿Pero para qué lo hago? ¿Para accidente de trabajo o para enfermedad laboral? Para los dos. Cuando hablamos de prevención de accidente de trabajo, es aquí donde decimos lo práctico y lo útil de la normatividad que ha salido. En ese pragmatismo de esa normatividad, pues tenemos el decreto 1347 del 2021, que nos habla del programa de prevención de accidentes mayores, que efectivamente es para prevenir eventos por sustancias químicas en las empresas conforme o de acuerdo a la cantidad de productos almacenados. Y si no alcanzamos esas cantidades que nos establece este decreto 1347 en su anexo 1 y 2, pues nos podemos ir a la NTP, a la nota técnica de prevención, este es de España, de la INST, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, que nos habla en la NTP 749 de la evaluación del riesgo de accidente por agentes químicos. Metodología cualitativa o metodología simplificada. Esta metodología simplificada se basa en caracterizar 5 variables. Primero, la identificación de peligros físicos y peligros a la salud que puedan generar un accidente de trabajo, toxicidad aguda, quemadura en piel, productos corrosivos, es decir, identificación de agentes químicos. El almacenamiento o envasado del agente químico, es decir, una lista de chequeo a partir o de forma o se puede desarrollar por medio de una inspección de seguridad planeada y no planeada. La utilización o el proceso relacionado con los agentes químicos, es decir, la permanencia en las áreas o tareas como exposición puntual cuando hay una exposición directa, porque la exposición indirecta ya la evaluamos en el ítem anterior. Es decir, nos habla del nivel del riesgo a partir del nivel de la exposición. La organización de la prevención en el uso de agentes químicos, que se califica de acuerdo a la interacción entre la peligrosidad y la ausencia de controles. Un producto químico que tenga una peligrosidad específica debe tener unos controles específicos. Y el uso de elementos de protección individual e instalaciones de socorro, precisamente para determinar la deficiencia en la protección del trabajador y los elementos que tenga la empresa para conducir a una actuación rápida y efectiva acorde a la consecuencia posible en caso que haya el contacto del trabajador con el producto químico. Y tenemos una segunda, tenemos la valoración cualitativa del riesgo por enfermedad laboral. No tenemos normas a nivel nacional, entonces nos remitimos a las normas internacionales. ¿Por qué les estoy trayendo España? Ustedes dirán, pero ¿por qué se enganche con las normas españolas? Pues el enganche o la facilidad que le veo es que estén en el mismo idioma. Y al estar en el mismo idioma, pues vamos a poder leer y entender los métodos de una forma mucho más tranquila y de una forma más aplicativa. En estas normas españolas, entre las NTP, vamos a encontrar la relación aquí 5, hay muchísimas más, pero la relación es 5. Y miren que está asociada a la vía de ingreso. Exposición a contaminantes químicos por vía dérmica, exposición dérmica a sustancias químicas, metodología simplificada para su determinación, la NTP 935 que me habla de agentes químicos, metodología cualitativa y simplificada de evaluación de riesgos por inhalación, parte 1, aspectos generales, agentes químicos, metodología cualitativa y simplificada de evaluación de riesgos de accidente, 2, modelo Koch Essentials.
está la NTP 937, que es la parte 3, que también es metodología cualitativa y simplificada de evaluación de riesgos por inhalación, parte 3. Y está la NTP 925, que me pareció espectacular, que también se las ampliaré más adelante, porque habla de exposición simultánea a varios agentes químicos, criterios generales de evaluación del riesgo. Y tengan claro eso, ustedes nunca van a encontrar una exposición aislada o una exposición a un producto químico puro. Siempre vamos a encontrar exposiciones simultáneas. Y esta es una nota técnica de prevención, una metodología que me parece muy interesante para poder establecer esa valoración en la exposición simultánea a varios agentes químicos. Y finalmente, a partir de ese resultado que estas mediciones o esta aplicabilidad de estas evaluaciones cualitativas, me voy a hacer mediciones higiénicas. Pero tengan en cuenta que una medición higiénica es una foto, a diferencia de la exposición cualitativa. La exposición cualitativa sí me va a dar una perdurabilidad mientras las condiciones del proceso se mantengan. Mientras que la medición higiénica es cuánto es la exposición en el momento, en el día de la medición, no más. Entonces, por eso se dice que es una foto. La resolución 2400 de 1979 adopta los valores límites permisibles dados por la CGIH. La medición higiénica aplica solamente a sustancias que tienen valores límites permisibles. Si la sustancia no tiene un valor límite permisible, no le haga medición higiénica. No va a lograr nada y no va a determinar nada. Dependiendo del tiempo de la tarea, es decir, del tiempo de exposición, se escoge una medición higiénica short time, es decir, cuando tiene el TLB still, o se mide un TLB-TW, una exposición larga, o a la jornada laboral, porque tiene un TLB-TWA. ¿Cuáles son las metodologías o las técnicas de medición que se toman como estándar para esas mediciones? Pues las técnicas desarrolladas por la NIOSH, según el agente a medir, y se debe tener en cuenta las condiciones ambientales del lugar donde se realiza la medición. Pues no vamos a tener la misma volatilidad de la sustancia en Bogotá que en Cali o que en Cartagena o que en la costa. Entonces, por eso es que es muy importante ajustar la técnica o aplicar la técnica de acuerdo a las condiciones ambientales del lugar donde estoy midiendo. Adicionalmente, además de esas técnicas de la NIOSH, vamos a tener otras normas que nos ayudan muchísimo para este tema de mediciones higiénicas, que es la NTP 808, que es la que determina los requisitos de los procedimientos de medición para determinar la exposición laboral a agentes químicos, y la NTP 863, que me habla de las pautas de elaboración o las pautas que se deben tener en el informe higiénico de mediciones, con relación a las mediciones que se vayan a hacer. Les quiero recordar que los valores del TLB o los valores de TLB se actualizan de forma anual. Ahí les estoy presentando la portada del librito de la CGIH con la caracterización de TLBs y de BIs. Los BIs son índices de exposición biológico, de los cuales hablaré posteriormente. Entonces, con esta información de base, pues les quiero resumir y les quiero poner de presente que el control más importante, dense cuenta, es la información. La información frente a la peligrosidad del producto químico que se encuentra en el lugar de trabajo. Por ello es que en los controles, el control más importante es el control administrativo. El control administrativo que me permite a mí determinar el nivel de consecuencia frente al uso de productos químicos. Y la ficha de datos de seguridad, porque en la ficha de datos de seguridad está cuáles son los elementos de protección personal de usar,
y cuáles son las condiciones de almacenamiento la cual debo tener el producto químico. Entonces, el control más importante en productos químicos es conocer ese producto, saber qué le gusta, qué no le gusta, cómo se maneja, cómo no lo hace. Y eso solamente se puede hacer a través de la ficha de datos de seguridad del producto químico. Entonces, recordemos que en productos químicos, aunque la jerarquización de control me dice que arranque por eliminación, pues yo jamás voy a arrancar por eliminarlo, porque eso es perder la integridad del proceso. Lo que voy a hacer es evaluarlo, mirar en dónde está o cuál es la cantidad de producto que está, cuál es su peligrosidad, para poder determinar el resto de medidas. Los controles de ingeniería, los elementos de protección personal, los procedimientos de trabajo seguro, el programa para manejo seguro de sustancias químicas. Todo eso depende de conocer el producto, es decir, de las fichas de datos de seguridad como control administrativo. Muchísimas gracias por su atención y los dejo nuevamente con las preguntas del sondeo para mirar qué tanto hemos avanzado en el tema el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este seminario. Wilmer, ¿nos apoyas, por favor? Ingeniero Sanabria, muchísimas gracias por tu intervención. Claro que sí, vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final de esta acción educativa. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. La primera pregunta nos dice, la identificación de peligros químicos en la GTC 45 versus 2012 se realiza a partir de A. Los peligros intrínsecos de los productos químicos. B. La vía de exposición ocupacional de los productos. C. El estado natural de los productos químicos. D. Las consecuencias de los productos químicos. Daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Te Los ayudo con las resultados son... respuestas, ¿vale? Te ayudo con las respuestas, ¿vale? Ok, listo. En la primera pregunta tenemos identificación del peligro. La primera respuesta es la identificación del peligro de acuerdo a GTC 45 versión 2012 es. ¿Cuánto nos dio la Wilmar? Nos dio un 46% de respuesta. Ok. ¿La B? Un 16% de respuesta. ¿La C? Un 18%. ¿Y la D? Un 20%. Entonces, démonos cuenta que la respuesta correcta es la C. Los peligros intrínsecos de los productos químicos realmente no están, no es la base para la identificación de peligros. Como vemos en la diapositiva que les puse acá, los peligros químicos están caracterizados o categorizados por el estado de la materia en el cual se encuentra, ¿sí? Que los dividieron en condiciones de seguridad y en químicos es otra cosa. Pero aquí esta peligrosidad ni siquiera se determina correctamente. Y aquí el estado de la materia es el que determina la identificación del peligro químico. ¿Soy claro? Entonces, por eso la respuesta correcta es la C. El estado de la materia o el estado natural de los productos químicos. Muchísimas gracias, ingeniero, por la retroalimentación. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, para determinar el riesgo debido a la exposición de productos químicos, se hace necesario A. Identificar peligros bajo la metodología GTC 45 versión 2012. B. Aplicar metodologías cualitativas para la determinación de riesgos químicos. C. Hacer mediciones higiénicas de los productos químicos. D. Todas las anteriores. Igualmente les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta.
Los resultados fueron A. Identificar peligros bajo la metodología GTC 45 versión 2012, un 14% de respuesta. B. Aplicar metodologías cualitativas para la determinación de riesgo químico, un 3%. C. Hacer mediciones higiénicas de los productos químicos, un 5%. D. Todas las anteriores, un 77, por ciento de respuesta, ingeniero Sanabria. Efectivamente, la respuesta correcta es la última, pero más que mirar qué es la respuesta correcta, es mirar el paso a paso. Y el paso a paso, por eso la construí, por eso esta pregunta está construida de esta forma. Porque el aplicar metodologías cualitativas no se puede hacer si no tenemos identificado el peligro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el peligro y priorizarlo, que es lo que presenté en esta diapositiva. La metodología complementaria se fundamenta en la priorización. Si la valoración del riesgo químico no me da alta o no me da medio, ¿sí? Pues vale la pena que haga todo este proceso de aplicar una metodología complementaria, es algo que debemos evaluar. Y a partir de de los resultados de la aplicabilidad de esa metodología complementaria y mirar si las sustancias tienen TLVs, ahí sí podemos determinar o podemos decir que se van a hacer mediciones higiénicas si aplica a los productos químicos presentes en el entorno laboral. ¿Nos Ingeniero ayudas con la Sanabria. tercera, Wilmar? Claro que sí, vamos a pasar entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. La tercera pregunta nos dice, en la jerarquización de controles para peligro químico, el más importante es A, control por eliminación, B, control de ingeniería, C, control administrativo, D, EPP. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que respondan nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final de la acción educativa. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados son A, control por eliminación, un 14% de respuesta, B, control de ingeniería, un 15%, C, control administrativo, un 39%, D, EPP, un 31% de respuesta, ingeniero Sanabria. Cambiaron las respuestas. Gracias, muchísimas gracias. Pero definitivamente los EPPs no es un control, no es el control más importante. El control más importante es el control administrativo. Si usted no conoce el producto, no va a seleccionar correcta y adecuadamente los elementos de protección personal. Todo parte del conocer la peligrosidad del producto. Y se los digo de esta forma, si llega un compañero, si llega una persona nueva a un entorno laboral y usted no le pregunta cómo se llama y usted no le pregunta preguntas básicas, ¿cómo va a trabajar con esa persona? Lo mismo pasa con los productos químicos. Si usted no conoce el producto, si no conoce los peligros del producto, ¿cómo va a desarrollar los controles de ingeniería? ¿Cómo va a poner elementos de protección personal? Los productos químicos no son estándar. Los productos químicos son únicos y por eso cada producto químico tiene una ficha de datos de seguridad. Si usted no tiene el control administrativo, que es la ficha de datos de seguridad, todo va a fallar. La respuesta es la C, control administrativo. A partir del control administrativo, usted diseña controles de ingeniería y diseña uso de selección de elementos de protección personal. La eliminación es otro tema que volveré a discutir más adelante, pero sí les quiero recordar, un producto no se puede eliminar si afecta la integridad del proceso. Y no puedo afectar la integridad del proceso porque estoy dañando a mi empresa. Y eso lo debemos tener totalmente claro. Wilmer, muchísimas gracias a nuestros participantes. Ingeniero, muchas gracias, el ingeniero que nos ayuda con la conexión y que siempre está detrás de cámaras. Muchísimas gracias. Wilmer.
Ingeniero Sanabria, muchísimas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy en esta acción educativa. Esperamos verte muy prontamente. Te deseamos una muy feliz tarde. Muy buena tarde para todos nuestros asistentes y pasen feliz tarde y feliz fin de semana. Muchas gracias, ingeniero. Para nuestros asistentes les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy en nuestra acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Les deseamos una muy feliz tarde y los dejamos con el siguiente audio coaching. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.